Amados hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Es para nosotros un gozo y un privilegio poder tener esta transmisión en este último día del año. Damos gracias al Señor por concedernos esta oportunidad y poder llegar hasta sus hogares, poder estar juntos a través de este medio por una hora aproximadamente. Queremos saludarles, queremos desearles bendiciones a todos. Queremos que nuestro Dios ayude a cada uno, dando fortaleza, dando ánimo, dando sanidad también en su voluntad, ya que estamos pasando tiempos difíciles, no solamente tiempos difíciles por la situación de este virus que está produciendo tantos daños, pero hasta cierto punto digo porque hermanos nuestros de nuestra asamblea le están pasando también por una situación bien complicada. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder comunicarnos este medio y así poder estar juntos un rato en el final de este año. Les saludamos en el amor y el nombre del Señor. Vamos a tener unos minutos de oración y luego nuestro hermano Jairo tomará un tiempo para hablarnos también y después cuando él termine su servidor tomará otros minutos y al final de la predicación vamos a dejar un tiempo para orar. Vamos a orar el hermano Jairo y yo aquí y ustedes también en sus hogares para que juntos oremos, para que juntos tengamos un tiempo de comunión, de oración, de meditación, de comunicación con nuestro Dios. Y para comenzar ahora vamos a orar para dar introducción o comienzo a nuestro programa. Vamos a orar para pedir al Señor su bendición. Padre nuestro, en el nombre precioso del Señor Jesucristo te damos gracias por concedernos este privilegio de estar en este servicio, en esta reunión de manera virtual. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Te damos gracias, oh Padre, porque por Él hemos llegado a ser tus hijos, tu pueblo. Su sangre preciosa derramada en la cruz nos limpió de todo pecado y de toda iniquidad. Y ahora podemos tener comunión con Dios, con el eterno Dios. Podemos acercarnos delante de ti al trono de la gracia y podemos orar, podemos agradecer, Señor, todo tu amor, toda tu bondad, tu misericordia, toda tu compasión, todos tus cuidados para nosotros, para tu pueblo, para tus hijos, para nuestras familias. Te damos gracias, nuestro Dios, porque hasta el día de hoy podemos contar que tu bondad ha sido sobre cada uno de nosotros durante este año. Te damos gracias porque estamos finalizando un año más. Estamos en el último día o las últimas horas del año 2020. Y vamos a abrir tu palabra para leerla y para apreciar a nuestro amado Señor Jesucristo a través de ella. Queremos pedir tus bendiciones para todos los hermanos, para todas las familias, para tu palabra que vamos a leer también.
Pedimos, nuestro Dios, que des fortaleza, ánimo y consuelo a cada uno ahí donde está, donde nos está escuchando o sintonizando. Aquellos hermanos y hermanas o familias que han perdido un ser querido. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu les consuele, les fortalezca, les ayude para seguir adelante, fortaleciendo su fe, ayudándoles, nuestro Dios, porque sabemos, oh Padre, que algunos de nuestros amados han perdido seres queridos y otros están en los hospitales sufriendo y batallando. Bendito Dios, pedimos la fortaleza, la ayuda para nuestros hermanos y pensamos en nuestro hermano Meneses y también en nuestro hermano Oscar, que en tu bondad les des fuerza y les ayude, nuestro Dios, y también a sus familias. Gracias por aquellos que se están recuperando. Gracias por tu bondad, nuestro Dios, pedimos tu ayuda y tu bendición. Bendice tu palabra, bendice esta reunión, guíanos en tu bondad, en tu misericordia y ayúdanos, nuestro Dios. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero leer un versículo en el libro de los Salmos y después de leer este versículo, vamos a dejar que nuestro hermano Jairo tome parte también en la meditación. Pero dice aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo número 90 y el versículo 12, dice así la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Necesitamos aprender de Dios. Y es solamente aquí en este libro sagrado, en la Biblia, la palabra de Dios, donde podemos aprender cómo vivir, especialmente en estos días, en nuestros días, los días en que vivimos. Pero es interesante mirar que dice, enséñanos de tal modo, de tal manera, a contar nuestros días. O sea, no contar los cuántos van pasando exactamente o cuántos años tenemos. Pero la cosa importante aquí es que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la cosa más importante, que aprendamos cómo hemos vivido, cómo ha sido nuestra vida durante este año especialmente, que no nos hemos congregado, qué hemos hecho, cómo hemos estado, qué ha sido de nosotros. No nos hemos visto por tantos meses, tanto tiempo, pero mi amado hermano y hermana, hemos aprendido a vivir siempre en comunión con Dios, a pesar que no podemos congregarnos, no podemos estar juntos. Esto es necesario, es importante. Hay que traer al corazón sabiduría a través de la situación que hemos pasado, el tiempo que hemos pasado sin congregarnos, pero también este virus, esta enfermedad, podemos decir hasta cierto punto que ha llegado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo vivimos ahora? A diferencia de los días pasados, de los años pasados, que posiblemente quizás desperdiciamos nuestro tiempo. Debemos aprender algo. Ahora nuestro hermano Jairo nos va a traer también una meditación y al final, cuando él termine, leeremos algo más de la palabra de Dios. Adelante, hermano Jairo. Gracias, mi hermano Freddy. Gracias a todos los hermanos que nos están sintonizando y también a usted que está escuchando la palabra de Dios, que no es creyente, pero deseamos de todo corazón que un día usted reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y pase a ser parte de la familia de Dios. Estaba pensando en nuestra situación actual. Nuestro hermano nos ha dicho
la realidad que estamos viviendo. Pero no hay mayor consolación que la palabra de Dios. Y por lo tanto le invito a leer a Primera de Pedro, su verso 1. Y vamos a leer algunos textos aquí muy interesantes. Primero voy a dar la lectura y después voy a explicar lo que vamos a ver esta noche. Dice Primera de Pedro, su capítulo 1 y su verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hasta aquí la lectura y que el Señor pueda bendecir la palabra y la meditación en ella. Solo quiero meditar en los tres primeros versos. Al leer este trozo de la Biblia, vamos a ver que el que está explicando esto es el apóstol Pedro. Al ver quién es el apóstol Pedro, era un hombre de experiencia. Posiblemente él escribió esta carta posiblemente en el año 60 al 66. Ya habían pasado muchos años. En estos tiempos estaba la persecución de Nerón. Entonces, en la primer verso, quiero ver lo que estaba pasando con los hermanos. Y aquí estamos viendo una situación tal vez no de persecución, pero sí de distancia. No nos podemos ver, no nos podemos abrazar como hermanos. Entonces, Pedro estaba pasando esto. Y mire cómo dice el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Algo que quiero llamar la atención esta noche es de que el creyente va a pasar por circunstancias. Claro que después va a haber las promesas y las bendiciones que va a explicar el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Pero vemos aquí lo actual, lo que estaba pasando los hermanos. Y algo que podemos ver es expatriados. ¿Sabe que esa palabra es de una persona que está residente en un país, es ciudadano de un país, pero va a otro país? No le pertenece. Podríamos cambiar a expatriados a una palabra peregrinos. Y él en mente está pensando en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos leído esa herencia que tenemos, tres características preciosas de ese lugar, ese reinado, ese país, ese lugar para los creyentes. Ese lugar
tan hermoso, donde está la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras están aquí en el mundo, él dice, expatriados. En primer lugar, somos ciudadanos del cielo, pero ellos estaban en Israel y por la persecución estaban yéndose a otro lugar. Quiero pensar en lo que estaban viendo los hermanos. No tenían no estaban en su propio país. Posiblemente por ser creyentes, sus propios familias lo habían sacado de su lugar. No tenían herencia. En un momento quiero pensar en los hermanos de aquí que estaban solos. Estaban en otro país, como ya dije. Y posiblemente estaban mal económicamente. Así que él habla la realidad en el verso 1. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia era un lugar que se le conocía como Asia Menor. Ahí estaban en varios lugares los hermanos, pero ¿sabe una cosa? Ellos eran hijos de Dios. Y Pedro les va a hablar de una esperanza viva. Ahora quiero ver en el verso 2 lo que todo creyente tiene. Todo lo que Dios ha hecho a nuestro beneficio. Y aquí hay dos palabras que quiero detenerme un momento para pensar y transmitirle a usted esta palabra de Dios. Sé que el Espíritu Santo está llevando esos textos a su corazón para que queden grabados. Y es dos palabras. Dice en el verso 2, elegido según la presencia de Dios. Mire, hace énfasis que nosotros fuimos elegidos en Cristo antes que nosotros naciésemos, antes que se formase el mundo, según la presencia. Y esto indica el poder de Dios y también la soberanía de Dios. Es decir, hermanos, de que Dios está bajo control. Y tanto como en este escenario, en los tiempos de Pedro, como este nuevo escenario que estamos viviendo en nuestra era, todo está bajo el orden de Dios, sobre el cuidado de Dios, porque Dios permite todas las cosas. Enséñanos a contar nuestros días. Muy bien, ya regresó. Qué bueno. Gracias. Perdónese. Cae la señal. Entonces, estábamos viendo la primera palabra, Dios poderoso, pero la segunda palabra es Padre. Mire aquí, usa dos palabras. Dios como Dios todopoderoso. En el Antiguo Testamento a los gentiles se podía referir Dios altísimo, que es sobre todas las cosas. Pero aquí Pedro va a decir que aparte que es nuestro Dios, es nuestro Padre. Mire, en santificación del Espíritu, el Espíritu que trabaja con el creyente. Y aquí también podemos ver lo que la mención de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es decir, la Trinidad obrando en pro del creyente. Y dice, el propósito es obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Este pensamiento, según lo que miré, es de que Pedro está pensando en aquel día de la expiación, cuando entra el sumo sacerdote en el santuario y llega en el propiciatorio y comienza a rociar con sus dedos 7 veces. Y cuando él sale de ahí, sale con júbilo, con gozo, porque ya sus pecados son perdonados. Y dice que lo que ha hecho Dios y Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. La fuente, la origen de esta gracia viene de nuestro Dios. Y lo hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. En un texto que encontramos en 2 de Corintios, su capítulo es 2. Segunda de Corintios, capítulo 1 y su verso 2. Aquí el apóstol Pablo va a escribir así. Segunda de Corintios, capítulo 1 y verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, en primer lugar, y Dios de toda consolación. Aunque los hermanos estaban padeciendo dificultades en esos países lejanos, la gracia, la fuente que llegaba a ellos era del Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Eso es lo que el Espíritu Santo va a llenar sus corazones. El Espíritu Santo va a hacerlos mirar la fuente de la bendición de estar en Cristo Jesús. Que tenemos un Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo tenemos un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y en esas promesas, en esa bendición debemos descansar. Luego dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que él había trabajado, pero dice la gracia que me ha sido dada. Yo he trabajado más que los otros hermanos, pero dice no yo, sino la gracia que está en mí. Esa gracia, ese don precioso, lo hemos recibido, pero nos ayuda para estar todo el tiempo aquí sobre la tierra. En el verso 3 de primera de Pedro, el capítulo 1 y verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya ha hablado esa fuente, ya ha hablado de quién es nuestro Dios y nuestro Padre, que sustenta todas las cosas y que tiene cuidado de todas las cosas. Ahora va a hablar de lo que tenemos los creyentes. Y esta es un canto de alabanza, de gratitud. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Ya vimos que esa fuente viene del trono de la gracia. Pero aquí resalta no solo la misericordia, sino la gran misericordia.
que no tiene límites, que se complace en dar a los creyentes. Y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza de que está hablando? Es de una herencia, más después lo va a explicar en el verso 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva. Si usted nos estuvo siguiendo al principio de estas transmisiones, pudimos ver el lugar donde dice Apocalipsis capítulo 22, la Nueva Jerusalén, ese lugar precioso. Los materiales son materiales que no podemos ver, menos comprar. Las calles son de oro, mar de cristal. Y dice que en medio de esa ciudad hay una fuente de agua viva y hay un árbol de vida. Hermanos y hermanas, vamos para allá. Tal vez estamos padeciendo muchas circunstancias adversas aquí en esta tierra. Aquí Él lo explica. Dice que tenemos que pasar porque lo que se quiere resaltar y ver es la fe del creyente. Es necesario que el creyente pase por, como dice en el verso 6, por lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos. Sí, esto es por las circunstancias, tal vez la enfermedad, en este caso la persecución. Tan solo Dios sabe, nuestro Dios, si vamos a enfrentar persecución más adelante porque el tiempo está cambiando. Pero él dice, Pedro, un poco de tiempo es necesario. Pero mientras que estemos pasando eso, tenemos que ver a esa esperanza viva, a la promesa de nuestro Dios que ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso fuimos renacidos. Y esto tiene que ver con el día que hemos creído, el día que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Dice aquí, termina, a renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo comienza con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una esperanza viva, porque el que murió también resucitó entre los muertos y está a la diestra de nuestro Dios, y Él da la garantía de que así como Él resucitó entre los muertos, nosotros también vamos a ser tal vez transformados o resucitados entre los muertos. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hay un fin de llegar a donde Él está, una mansión gloriosa, pero sobre todo es estar con nuestro Señor Jesucristo. Ver sus manos horadadas, ver sus pies horadados, su costado roto, y saber que fue por nosotros. Y estar contemplando su gloria, poder adorarle. Más adelante, si usted tiene tiempo, va a ver donde dice en el verso 8, a quien amáis sin haberle visto. Él estaba pensando físicamente que no lo hemos visto, pero espiritualmente llegamos a su trono de gracia. Él nos invita a estar ahí, en ese lugar donde está. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Debe provocar en nuestro corazón, al ver a nuestro Señor Jesucristo por la fe, un gozo inefable y glorioso.
Entonces esta carta, quise ver estos versos para animarnos. Viene un año, gracias a Dios que pasamos a un año más, y esta carta es para animar, para tener una esperanza viva, por lo cual lo que se puede resaltar en esta primera carta es la fe. Hay que ser probada la fe. Dios está bajo control y Dios hace que el creyente mire a lo que Él ha prometido, no lo que somos nosotros, no lo que podemos ser nosotros, no en nuestras fuerzas, sino en aquel que murió y resucitó. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está soberanamente en control de todo, está permitiendo todas estas cosas. Así que una exhortación a los creyentes. Y quiero terminar con las personas que nos están sintonizando, que están sin esta esperanza. Amigo oyente, ¿quiere terminar un tiempo, un año más en la condición donde está usted? Sin esperanza, sin renacer de nuevo, sin ser su Dios y Padre. ¿Quiere usted terminar este año y recibir el otro en ese estado? Venga a Cristo. Y como Él puede escribir a los hermanos de aquel entonces, pero el Espíritu nos está hablando a nosotros en nuestro tiempo, somos una familia, somos expatriados, somos peregrinos, vamos a un lugar celestial y todos los creyentes tenemos esperanza y nos gozamos en la palabra de Dios, porque lo que ha hecho nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros nos llena nuestro corazón. Y como dice allá en 2 Corintios capítulo 5, nos constriñe el amor de Cristo. Deseamos que usted, en donde quiera que esté, pueda recibir al Señor Jesucristo y pasar a ser parte de esta familia grande que Dios tiene en todo el mundo y tener una esperanza viva. Gracias, hermano, y adelante, hermano Freddy. Gracias, hermano Jairo, por habernos traído ese consejo de la palabra de Dios. Ahora quiero que leamos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer un versículo aquí. Juan capítulo 15 y el versículo 16. Una vez más, queremos saludar a todos, hermanos, hermanas, preciosas familias de la asamblea, amigos que posiblemente nos están sintonizando también. Gracias por estar con nosotros en este último día del año, en esta noche, podemos decir, aquí en esta noche. Habíamos pensado diferentes cosas, como tener una programación, y bueno, al final el Señor nos ayudó para continuar con lo que estábamos haciendo durante estos meses. Y pudimos, gracias al Señor y también con la ayuda de David, aquí poder salir los dos hermanos, el hermano Jairo y su servidor, aquí ya en esta transmisión, en diferente lugar, pero gracias a Dios que podemos hacerlo. Es algo muy bonito que también el Señor conceda a los hombres sabiduría para hacer estas cosas tan buenas, tan necesarias, a través de las cuales podemos comunicarnos. Y amados hermanos y hermanas, realmente han pasado muchos meses, no hemos podido estar juntos
físicamente congregarnos en el local, en la sala, por esta situación. Pensábamos que quizás para septiembre, octubre iba a estar un poco mejor, pero lamentablemente ha subido mucho los contagios, y especialmente estos días ha subido demasiado en nuestro estado, aquí en California, y se ha hecho muy difícil que podamos reanudar nuestros servicios en el local. Pero gracias a Dios que podemos tener este medio y así poder estar unos minutos con ustedes. Especialmente nuestro propósito es saludarles y compartir también la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Al mismo tiempo también recordar a nuestros hermanos que tengamos mucho cuidado. Por favor, hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir las instrucciones de las autoridades médicas, todo lo que esté a nuestro alcance para pues poder estar un poco aliviados con esta situación. Yo sé que varios hermanos han pasado por esta situación, por este problema, pero vemos la mano de nuestro Dios ayudándoles a cada uno. Así es de que estamos muy contentos, agradecidos con el Señor, con ustedes también, por sus oraciones, por seguirnos en nuestras transmisiones. Pedimos disculpas que la semana pasada no pudimos salir al aire. Algunas cosas han pasado alrededor y entonces no fue posible. Pero con la ayuda del Señor, Dios mediante, vamos a continuar con las transmisiones. Y pedimos por favor sus oraciones para que el Señor nos ayude con toda esta situación. Vamos a leer entonces en el Evangelio según Juan, capítulo 15 y versículo 16, para compaginarnos con lo que leía nuestro hermano. No es una casualidad, pero realmente, si yo les mostrara mis notas que tengo aquí, la misma porción que leyó el hermano Jairo es la que yo tengo aquí, 1 Pedro capítulo 1. Creo que es el Señor que nos dio a esto. Y entonces, qué bueno, gracias a Dios por ello. Leamos entonces en Juan, capítulo 15, verso 16. Dice así la palabra de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Este versículo nos muestra el gran amor del Señor. Realmente es algo maravilloso cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos en ella al Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, en este caso particularmente, hablando a sus discípulos y diciéndoles algo tan precioso, algo tan maravilloso. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Hay algunos que a veces dicen, yo busqué a Dios. No es así la manera. Fue el Señor quien nos buscó a nosotros. En primer lugar, en Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Él fue el que tomó la iniciativa. Él fue el que dio los primeros pasos o los pasos más importantes para bajar desde arriba, desde su trono de gloria, desde su hogar celestial, desde donde Él habita, donde Él mora. Tuvo ese buen deseo en su corazón de mirarnos, de tener compasión de nosotros, de amarnos y de bajar de su trono. Venir aquí, llegar aquí donde habitamos nosotros, donde vivimos nosotros los humanos. Como también escribió el apóstol Juan en su evangelio, que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué amor tan grande el del Señor, el de nuestro Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Imagínense, amados hermanos y hermanas, Él nos buscó, Él nos encontró porque en su corazón hubo el deseo de venir a buscarnos y alcanzarnos y de elegirnos, como leía nuestro hermano ahí en Primera de Pedro capítulo 1, elegido según la presciencia de Dios. O sea que Dios en la eternidad nos vio, aunque no habíamos nacido aún, pero nos vio en su gracia y en su gran amor. Nos miró con compasión y misericordia, dice ahí el versículo, y nos eligió, dice, elegido según la presciencia de Dios. Dios en la eternidad nos miró y nos eligió para que seamos suyos. La doctrina de la elección, un poco complicado ese tema para explicarlo y no vamos a entrar en ello hoy, esta noche. Pero dice ahí que en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Realmente es maravilloso ver cómo Dios nos ha amado y tenemos cosas aquí tan preciosas. En primer lugar, como ya mencionó nuestro hermano, tenemos al Padre en su presciencia, en su conocimiento anticipado y predeterminado. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en santificación o santificando a aquellos que Dios eligió o llamó Dios por su gracia y misericordia. Y tenemos también a Jesucristo, su sangre, para ser rociados. Eso nos habla de la purificación. Hemos sido purificados. La obra de Dios, el trabajo de Dios en nuestras vidas es algo maravilloso, algo excelente. Sigue diciendo el versículo 16 de Juan capítulo 15. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El Señor nos buscó y nos llamó y nos introdujo en su casa. Somos de Él, somos sus hijos, somos su pueblo. Dice allá en Primera de Pedro 2 y verso 9 que somos real sacerdocio, linaje escogido. Real sacerdocio, gente santa, para Dios, para el servicio de Dios, para que llevéis fruto. Ese es el deseo del Señor, es el propósito de Dios y para ello nos llamó y nos ha puesto dentro de su casa como hijos suyos, pero también como testigos de Él para dar a saber o a conocer a otros la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Debemos producir fruto.
debemos llevar fruto. O sea, el propósito de Dios es que produzcamos, porque Él tiene en su palabra promesas para aquellos que obran, que trabajan o que producen fruto. Porque Él en su tiempo, a su tiempo, o en el día del tribunal de Cristo, va a premiar a todos, a cada uno, según sus obras, según su trabajo, según su labor. Él quiere que seamos enriquecidos grandemente y nos llama, nos invita a producir fruto como los árboles. Hace poco estábamos en un estudio de predicadores. Los días martes nos reunimos para tener estudio de predicadores y estábamos pensando acerca de los frutos. Ahí en el local, en la sala, en el terreno vecino, hay específicamente un árbol de naranja. Yo creo que todos los hermanos han visto este árbol de naranja. Y en estos días precisamente ha tenido cosecha y cortamos naranjas y aprovechamos para hacer los refrescos para cuando estamos ahí, refrescos de naranja. Pero vemos este árbol que se carga de frutos, se carga de naranjas. Y uno puede ir y puede ver el arbolito con todos sus frutos colgando. Se pueden ver los frutos. Y qué gusto da ver ese árbol muy pequeño, por cierto, lleno de naranjitas. Y uno puede ir y cortar una y comerse una naranja o hacer un refresco de naranja. Aprovechar del fruto que ese árbol está produciendo. Y una cosa que hablábamos en el estudio de predicadores es de que el árbol no se come él mismo los frutos. Produce para que otros se aprovechen de su fruto, para que otros sean bendecidos de el producto o de lo que él produce de las naranjas. De igual manera, el Señor quiere que nosotros como plantas, como arbolitos, como creyentes, produzcamos fruto para que otros puedan ser alcanzados y bendecidos y se aprovechen de lo que producimos por la gracia y misericordia de Dios. Dice el Señor para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pero hay algo más aquí en este versículo y es donde quiero enfocarme unos pocos minutos. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí tenemos, hermanos y hermanas, apreciables familias de la iglesia y amigos en otras partes que nos ven y nos escuchan. Una bendición y una promesa para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos y hermanas, en estos días, en estos meses que han pasado y los días que estamos viviendo, ha sido difícil, ha sido complicado en todos los sentidos, porque hay falta de trabajo, falta de recursos, a veces quizás falta de comida, o también ha llegado la enfermedad y ha tocado la puerta y ha entrado dentro de la morada de algunos hermanos. La situación no ha sido fácil, ha sido muy difícil para todos. He hablado con diferentes hermanos y hermanas. Algunos les ha tocado sufrir por este virus. Algunos otros, gracias a Dios, que no. Pero de alguna u otra manera hemos sido afectados. Pero tenemos aquí una promesa muy preciosa del Señor. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os
lo dé. Amados hermanos y hermanas, tenemos el trono de la gracia abierto a nuestra disposición para que podamos acercarnos al Señor con toda confianza, como cuando platicamos uno frente al otro con amistad y confianza. De esa misma manera, acerquémonos al Señor, hablemos con Él, cara a cara. Por supuesto que a Él no lo vemos, pero el Señor ahí está tan cerca de nosotros que casi podemos palparlo y ver todas las bendiciones, las obras, las cosas que Él ha hecho para nosotros durante todos estos meses. Podemos glorificar al Señor porque ha estado con nosotros cada día en todo este tiempo tan difícil. El Señor nunca, nunca, nunca nos ha dejado. Yo creo que tanto ustedes como nosotros hemos orado a Él y Él ha escuchado nuestros ruegos. Ha escuchado nuestras plegarias, nuestro clamor. Perdón, ha escuchado nuestro clamor y cada uno es testigo de ver realmente la gracia de Dios y que Dios ha inclinado su oído para escuchar nuestros ruegos, nuestras oraciones. Estaba leyendo en el libro del Éxodo, en Éxodo capítulo 28, y quizás lo voy a leer para que podamos juntos pensar en eso. Éxodo capítulo 28. Aquí en este capítulo, Dios le da instrucciones a Moisés para hacer las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote. Y estas vestiduras llevaban muchas cosas especiales, pero especialmente dos cosas de las cuales quiero mencionar. La primera la encontramos de versículos 9 al 11 y la segunda la encontramos los versículos 28 y 29. Quiero que leamos aquí en Éxodo 28, versículos 9 al 12. Dice así: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Una piedra para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Parte de la vestidura de Aarón iba a llevar 2 hombreras, o sea, sobre sus hombros, una en el derecho y otra en el izquierdo, y una piedra iba a estar aquí y la otra piedra iba a estar en este otro hombro. Cada piedra iba a tener grabados 6 nombres. 6 nombres en una piedra, 6 nombres en la otra piedra. Los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, según sus nacimientos. Había un orden también. Los 12 nombres iban a estar escritos en 2 piedras. Pero lo precioso y lo que quiero que quede grabado en su mente y su corazón es que Aarón, cuando entraba en la presencia de Dios dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, entraba con su vestidura, entraba con esas 2 piedras sobre sus hombros, como leímos aquí,
que iba a ser para memorial a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros. Aarón es una figura del Señor Jesucristo. Aarón llevaba esos 12 nombres sobre sus hombros, cargándolos cada vez que entraba al tabernáculo y pasaba al lugar santísimo. No solamente iba él adentro, sino llevaba los nombres cargando sobre sus hombros a las 12 tribus. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo hace por nosotros y con nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, sentado en su trono, coronado de gloria. La carta a los Hebreos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote y nos lleva sobre sus hombros. Él está delante del Padre y nosotros también, porque Él nos carga. Amados hermanos y hermanas, cuando estamos tristes, cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por angustias, por enfermedades o dificultades o problemas en esta vida, especialmente en este tiempo, hermano, hermana, el Señor le carga, el Señor le lleva sobre sus hombros. Ahí puede descansar, ahí podemos descansar, porque Él, con amor, por su misericordia y con su cuidado como pastor y como padre, Él nos lleva sobre sus hombros. Y qué precioso, qué bonito que podemos descansar sobre Él. Podemos descansar en paz, confiando en su palabra, en sus promesas, porque lo que Él nos ha prometido es fiel y es verdadero. Que llevéis fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Él nos lo dará. Oh, hermanos, el Señor siempre contesta. A veces dice, aquí está. A veces dice, espera un momento. Y a veces también, como le dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice, 3 veces he rogado al Señor, una cosa me ha contestado. El Señor le contestó, pero le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Oh, la gracia de Dios, tan preciosa, tan abundante. La riqueza de su gracia llena nuestros corazones de aliento, de ánimo, de fortaleza, de consuelo. Amados hermanos, hermanas, familias preciosas de la asamblea, sigamos adelante, confiemos en Él, esperemos en Él, que nuestra fe siempre esté arraigada en Él, que estemos firmes, que sigamos constantes, que le amemos, que le sigamos y también que le obedezcamos. La otra porción, aquí mismo en este capítulo, versículos 28 y 29. Mire lo que dice, versículos 28 y 29. Dice así, y juntarán el pectoral con sus anillos, a los 2 anillos del ephod, con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod y no separe el pectoral del ephod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Amados hermanos y hermanas, Aarón también tenía otra cosa, el pectoral del juicio, aquí sobre su pecho, sobre su corazón, también los 12 nombres de las tribus de Israel, de los hijos de Israel.
Y leímos aquí que había un cordón que bajaba de aquí, de las hombreras, donde estaban también las dos piedras, bajaba un cordón que también amarraba el pectoral, unía las dos partes. Eso quiere decir que el amor de Dios, su poder glorioso que nos soporta, que nos carga, está unido a su corazón que nos ama. Él nos ama, amados hermanos y hermanas. Somos suyos, somos de Él. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él fue quien nos llamó. Somos de Él. Estamos en sus manos. Él nos ama, nos lleva en su corazón. Cuando Aarón entraba en el lugar santísimo, cuando llegaba al santuario, a la presencia preciosa de Dios, Aarón también llevaba aquí en su pecho a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Dios. Hoy imagínense qué gozo para Aarón cargarlos con sus penas y sus dificultades, pero también amarlos y llevarlos a la presencia de Dios, para que Dios no solamente viera a Aarón, sino que Dios también viera a las 12 tribus, a su pueblo, a ese pueblo amado de Dios, Israel, que hasta el día de hoy existe y que pasa por pruebas y dificultades, pero Dios ha tenido misericordia de ellos y hasta el día de hoy los ha mantenido firmes y fuertes. Esa nación, ese terreno tan pequeñito, de una gente que tiene promesa del eterno Dios, del que hizo los cielos y la tierra, del creador del universo. Dios siempre tiene sus ojos sobre Israel y de igual manera los tiene sobre nosotros. Nos carga sobre sus hombros en estos días difíciles, de tristeza para muchos, complicado para otros, pero también nos lleva en su corazón. Y como a Aarón, el Señor Jesucristo, ahí delante del Padre, a la diestra de Dios en su trono, nos tiene sobre sus hombros y nos tiene en su corazón también. Estamos delante de Dios. Amados hermanos y hermanas, como dice aquel himno que a veces cantamos, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. El Señor está con nosotros, está a nuestro lado. Y aquellos hermanos y hermanas que han perdido un ser querido, cuánto lo hemos sentido y nos ha dolido también a nosotros. Aquellos hermanos, familias que tienen seres queridos en los hospitales, sufriendo por esta situación, también los sentimos, los amamos y los acompañamos en su dolor, pero no están solos. El Señor está con ustedes, cargándoles en sus necesidades, en sus tristezas y en sus dificultades. Él nos carga, Él nos sostiene como el pastor abraza a su oveja y la carga en sus brazos y la lleva donde están las demás ovejas. Amados hermanos y hermanas, una promesa tenemos muy preciosa. Nuestro hermano Jairo estaba leyendo ahí en Primera de Pedro y yo solamente quiero mencionar algunas cosas de las cuales habla el apóstol Pedro. En esta porción del capítulo 1 de Primera de Pedro, yo encuentro dos cosas muy preciosas en los primeros 12 versículos. Dos cosas a las cuales el Señor nos llama a mirar y a estar atentos
La primera, en primer lugar, que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible. En primer lugar, incorruptible. En segundo lugar, incontaminada. En tercer lugar, inmarcesible. Pero dice que está reservada. Allá está en el cielo, está guardada para nosotros. Él nos la ha dado, nos la ha otorgado. Es nuestra, nos pertenece. Un día vamos a ir hacia allá para recibir esa herencia. Si es que no vamos nosotros antes, Él vendrá por la iglesia, por nosotros, para llevarnos a ese lugar. Qué maravilloso será cuando entremos. Oh, qué precioso ha sido para nuestros hermanos y hermanas que se nos han adelantado, que han pasado a la eternidad, han cerrado sus ojos a la tristeza de este mundo, que posiblemente por un virus se fueron de esta vida, dejando un vacío en las familias, en los corazones de las familias. Posiblemente en la esposa o en el esposo, en los hijos o en los nietos, o en cualquier ser de la familia. Pero pensemos, hermanos, hermanas, cuando ellos cerraron sus ojos aquí a este mundo triste y los abrieron cuando entraron y contemplaron la gloria del Señor. Cuando le vieron y entraron a ese lugar de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Qué gozo para nuestros hermanos que dejaron ya de sufrir y ahora están disfrutando de una herencia que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita jamás, porque está en el cielo, está en la morada celestial y eterna donde habita el Señor, donde vive el Señor y a donde iremos a vivir con Él, donde estaremos con Él cuando Él venga a arrebatarnos, cuando Él venga por su iglesia y nos lleve a la gloria. Qué gozo, qué bendición, que estas palabras nos llenen de fortaleza, de ánimo, de valor para seguir adelante. Pero la otra cosa que encontramos aquí, hermanos, es una cosa que es necesaria y son las pruebas. Dice aquí en el versículo 6, en lo cual, de 1 Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis. Está hablando del versículo anterior y de las promesas de la herencia y de la venida del Señor, de su manifestación. Pero la otra cosa que tenemos aquí, en versículo 6, comienza a decir, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay dos cosas, como mencioné al principio. El gozo y la bendición de la promesa, de la herencia, de la venida del Señor y de la vida eterna. Y la otra cosa, la segunda cosa que encontramos aquí, es que es necesario, dice Pedro, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pedro usa la misma palabra, tengáis que ser afligidos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero el versículo no termina ahí de lo que dijo el Señor.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo él. Confiad. Yo he vencido al mundo. Nuestro vencedor resucitó de los muertos. Sí es cierto que murió, pero murió por nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos, para santificarnos, para darnos la vida eterna. Resucitó de los muertos y ahora vive. Y él dijo, confiad, confiad. Depositemos toda nuestra confianza en él. Confiad. Yo, dijo él, he vencido al mundo. He vencido al mundo. Somos vencedores por él, aunque somos afligidos. Somos presionados por las cosas de la vida. Las cosas que suceden, que pasan, no solamente le pasan a los inconversos, también a los creyentes. Habitamos en el mismo mundo, en la misma tierra, y somos afectados. Pero mis amados en el Señor, tenemos a alguien con nosotros. Tenemos a alguien con nosotros, por nosotros. Mire lo que dice el versículo 5. Me gusta y me regocijo y quiero que usted se goce en esto también, de 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios. Nuestras almas están seguras en las manos del Señor. Si pasamos de esta vida a la eternidad, nuestra alma está segura en sus manos. Si Dios es por nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá arrebatar de las manos de Dios, de las manos del Señor? Nuestras almas están seguras en Él. Él es el buen pastor, el gran pastor que cuida a las ovejas. Nos lleva sobre sus hombros, nos lleva en su corazón, nos guarda con su poder. Sois guardados por el poder de Dios. Pero dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario. Las pruebas son necesarias, amados hermanos y hermanas. Pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Yo os elegí a vosotros, dijo el Señor. Él nos llamó, somos suyos, somos de Él. Él tiene cuidado de nosotros. Pero además, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Tenemos esa puerta abierta cuando somos o estamos afligidos o pasamos por diversas pruebas o diferentes situaciones en nuestra vida como la que estamos viviendo el día de hoy. Podemos ir al trono de la gracia, podemos orar, podemos hablar con Él y Él, hermanos y hermanas, está atento. Él nos escucha. Él está ahí cerca de usted, al lado de su cama. Y Él quiere que usted le cuente todo su dolor, todos sus problemas, sus angustias, sus necesidades. Él está ahí al lado suyo. Y Él quiere que usted converse con Él y que le diga lo que usted necesita. Él está ahí para escucharle. Él está ahí para fortalecerle, para darle su ayuda, para darle su bendición, para enfocarse en este año que viene. No sabemos qué trae este año que viene. No lo sabemos. Él sí lo sabe. Pero nuestra confianza está en ese eterno Dios, en nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, mirad las aves,
del campo. Mirad los lirios también, las aves de los cielos y las flores del campo. Las aves no siembran, no guardan en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta, y vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Mirad los lirios, sus colores tan bellos. Pero el Señor nos viste a nosotros con su gracia, con su amor, con su bondad, con su paciencia, con su misericordia. Qué Dios tan precioso que tenemos, tan bueno, tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, que nos llama y nos invita para seguir adelante, para confiar en Él, para depender de Él, esperar en Él. Y mis hermanos, vamos a entrar en pocas horas en un nuevo año, 2021. Realmente ni nos imaginábamos que íbamos a llegar a este año 2021, pero ya estamos a la puerta, en la postrimería, ya para entrar en este nuevo año. Que Dios bendiga a todos, les ayude, mis amados hermanos y hermanas, y les dé fuerzas. Que su fe sea incrementada y sea fortalecida y sea firme, arraigada en Cristo. Que sigamos adelante en este año que vamos a comenzar. No sabemos cuándo nos vamos a congregar otra vez, pero vamos a seguir transmitiendo en este medio para que podamos al menos estar juntos un rato alrededor de la palabra, alrededor del Señor, para animarnos, para confortarnos, para fortalecernos, para que la palabra de Dios nos ayude y nos dé fuerzas y nos dé poder para seguir adelante en la batalla que tenemos frente a nosotros en estos días. Y si no nos podemos reunir más, una promesa tenemos. Estamos esperando al Señor. Quizás venga esta noche, quizás venga por la madrugada, quizás venga en este próximo año y todos nos vamos a reunir en el cielo y vamos a tener una reunión de lo más preciosa allá. Vamos a encontrarnos con los que se nos han adelantado y vamos a reunirnos y vamos a vernos y vamos a saludarnos, vamos a abrazarnos, hermanos. Pero una cosa preciosa, aparte de todo eso, es que vamos a ver al Señor, aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida en la cruz, aquel que abrió sus brazos con todo placer, con todo gozo, abrió sus brazos para hacer más cómodo a aquellos que metieron esos clavos en sus manos y en sus pies. Abrió sus brazos a los 4 puntos cardinales de esta tierra y nos abrazó a todos. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, qué abrazo tan profundo, qué abrazo tan fuerte. Un abrazo lleno de calor, lleno de amor, lleno de cariño. De un Dios tan bueno, que mi amado amigo, amiga, le llama y le invita para venir a Él, para que llegue ante Él y se humille y abra su corazón y le reciba como su Salvador personal. Un hombre carcelero, temeroso de morir, llega ante Pablo y Silas allá en Hechos 16 y pregunta y clama y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Absolutamente nada, solamente una cosa. La respuesta del apóstol Pablo:
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Cree tan solamente en el Señor Jesucristo para ser salvo. Es solamente hay que creer en Él, el que murió clavado en la cruz, aquel de quien se abrió el costado por una lanza del soldado romano. Y el apóstol Juan en su evangelio dice que fluyó sangre y agua. La sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y el agua de vida que sacia la sed. El agua también que nos habla de su palabra, la cual es vida y da vida a aquel que cree en Jesucristo y le recibe como su Salvador personal. Este es el momento en el cual puede venir a Él, dejar este año viejo con todos sus malos recuerdos y sus sufrimientos y entrar en un nuevo año con Cristo en su corazón, con sus pecados perdonados, con la vida eterna, con la seguridad que si muere va a entrar al cielo, a la gloria y va a estar con Cristo y vamos a estar todos juntos, unidos, gozosos, disfrutando de la preciosa y dulce presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, bendiciones del Señor. Amigos, que Dios les bendiga también. Que tengan todos, que tengamos todos un feliz y nuevo año 2021. Abrazos para todos. Abrazos. Los amamos, los queremos en el Señor. Que nuestro Dios los bendiga a todos grandemente. Vamos a orar unos minutos. Quizás nuestro hermano Jairo puede orar al principio y yo voy a orar al final y invitamos a todos, hermanos y hermanas, a que oremos juntos por unos minutos y así podamos estar en la presencia del Señor en oración y en comunión, también los unos con los otros y con el Señor en oración. Oremos. Adelante, hermano Jairo, por favor. Gracias, hermano Freddy. Vamos a terminar entonces con oración. Nuestro Padre, en esta noche llegamos ante el trono de gracia, sabiendo que hay oportuno socorro y también, oh nuestro Dios, encontramos fortaleza, amparo en tus brazos de amor. Y en esta noche, oh Padre, llegamos como una iglesia que está pasando circunstancias adversas. Con todo, oh nuestro Dios, ha afectado a todo el mundo. Pero, Padre, a través de tu palabra hemos leído que tenemos promesas preciosas, promesas reales, promesas vivas, oh nuestro Dios. Confiamos en tu poder y en tu soberanía, pero también, oh nuestro Dios, confiamos en la paternidad tuya. Como padre a hijos, como niños pequeños que necesitan de mucho cuidado, de mucha ayuda, tú estás con nosotros. Gracias porque, oh Padre, fuimos elegidos en nuestro Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Y ahora que hemos sido llevados a Él, Él nos ha amado, nos ha abrigado, nos abraza con esos brazos de amor tierno y cuidadoso y podemos descansar en donde quiera que estemos y en las circunstancias que estemos. Y gracias porque has puesto en nosotros tu Santo Espíritu, quien nos santifica, pero nos ayuda, en que nos fortalece y nos guía a toda la verdad. Y vivimos en este mundo de mucha aflicción. Pero Padre, gracias que por medio de ello podemos confiar, depender de ti cada día, cada hora y cada minuto.
Y sabemos, oh Padre, de que vamos al lugar donde tú moras. Físicamente no te podemos ver, pero sí a través de los ojos del Espíritu, a través de tu palabra y conocerte más. Pero en ese momento, en ese día, bien sea que pasamos por la muerte o que venga nuestro Señor Jesucristo, entonces miraremos cara a cara. Te alabaremos, te glorificaremos, te adoraremos. Y Padre, en todo tu esplendor y gloria. Mientras que estamos en el mundo, nuestro Dios, ayúdanos y guárdanos. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Que lo que estamos viviendo, Padre, no sea para separación, sino para unificación. Que en las casas se levanten oraciones, acciones de gracia, adoración. Y en cada casa haya un altar para honra y gloria tuya. Y que también, oh Padre, podemos pensar en el valor que tiene la hermandad, el valor que tiene la unificación. Te pedimos, oh Padre, que podemos ver con otros ojos a cada hermano y a cada hermana, que los apreciemos y que los amemos, y que, Padre, juntos podamos proclamar el Evangelio, que juntos podamos adorarte. Cuánto anhelamos, oh nuestro Dios, el partimiento del pan el día domingo. Cuánto anhelamos, oh nuestro Dios, los servicios de oración y de enseñanza a tu pueblo. Oh Padre, te pedimos tu ayuda y tu pronto auxilio, que esta circunstancia pase luego, pero Padre, que nos dejen una gran enseñanza, que debemos amarte y obedecerte como hemos ya leído, ser fiel a tu palabra y poder, oh nuestro Dios, estar en dependencia tuya totalmente. Bendice a las familias, bendice a los creyentes, bendice a los oyentes que nos han estado siguiendo este año, que tu Santo Espíritu pueda hablar a sus corazones. Y por los hermanos que están muy graves, te pedimos, oh Padre, tu bendición, tu ayuda, tu fortaleza para ellos y para la familia. Te pedimos, oh Padre, por cada uno de ellos, los que somos informados y aún los que no somos informados, pero son tus hijos, son tus hijas, por nuestras hermanas ancianitas, nuestras hermanas mayores de edad, que posiblemente están solas, te pedimos tus cuidados, que sientan tu presencia, nuestro Dios, y que puedan esperar de ti y así ser fortalecida. Gracias, Padre, en esta noche por tu gracia, y a través de ella tenemos paz para contigo. Y gracias por tu gran misericordia y por ese amor con que nos has amado. Agradecemos esta noche como iglesia y reciba, oh Padre, de todo tu pueblo en esta noche, acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amante Padre, te damos gracias por concedernos el privilegio de acercarnos al trono de la gracia, de poder venir delante de ti, Señor, y poder agradecerte por tu santa y bendita palabra que hemos leído. Cuán preciosas son tus palabras. Te damos las gracias porque tu palabra nos enseña, también nos fortalece, nos consuela, nos anima. Te damos las gracias por tu Hijo amado, quien murió y que también resucitó y nos ha dejado estas palabras, estas enseñanzas preciosas, de las cuales podemos echar mano, nuestro Dios, y podemos mirarte a ti a través de ella, y podemos consolarnos, y podemos tener esperanza, sabiendo que estás a nuestro lado, con nosotros para ayudarnos, y que también hay un lugar en la gloria, a donde han entrado algunos de los amados nuestros
que se nos han adelantado. Te damos gracias, Señor, por esta noche que podemos estar en este programa, en esta transmisión, que tú nos concedes esta oportunidad para poder llegar a nuestros hermanos y hermanas, a las familias y amigos también que nos ven, por quienes pedimos tus ricas bendiciones, tus cuidados, tu fortaleza, ánimo, que les ayudes, bendito Dios, a cada uno. Te damos gracias por el año que estamos terminando. Entraremos a un nuevo año, confiados en tus promesas, confiados en ti, Señor. Tú abres camino delante de nosotros. Tú abres la brecha. Nosotros vamos tras de ti. Te pedimos, nuestro Dios, que en este nuevo año podamos seguir proclamando el mensaje del poderoso mensaje del Evangelio. Que tu palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que aún todavía no son salvos. Que puedan sentir ese deseo, bendito Dios, en sus corazones de dejar esa vida pasada, esa vida antigua, y de creer en el Señor Jesucristo para entrar en una vida nueva, en una vida distinta, para salir de las tinieblas y entrar en la luz admirable de tu Hijo amado. Pedimos, nuestro Padre, que el Evangelio sea predicado, sea proclamado y que sea creído también. Que aquellos corazones, aquellas personas que lo escuchan, nuestro Dios, sean salvos. Pedimos que les ayudes a entender el mensaje, el modo de la salvación, que ellos puedan entender lo que tu palabra enseña y habla acerca del Señor Jesucristo para creer en Él. Pedimos tu ayuda, tu bendición para todos los hermanos, las hermanas, las familias de la asamblea local o de otras asambleas donde nos escuchan y nos ven en distintos lugares, estados de este país y países, quizás en México, Centroamérica, Suramérica. Pedimos tus bendiciones, Señor, para nuestros hermanos, que tú les ayudes en este nuevo año también. Aquellos que están pasando situaciones difíciles por este virus, pedimos que les des fuerza a nuestro Dios, que les aumente su fe, que les consueles también a sus familiares, los que han perdido seres queridos o los que tienen familiares en los hospitales muy gravemente. Pedimos que les ayudes y les fortalezcas, nuestro Dios. Te damos gracias por aquellos hermanos y hermanas que ya han pasado, han salido ya de lo más terrible de este virus, han salido ya del contagio, están bien, han sido restaurados a la salud. Te damos gracias por tus cuidados para todos los hermanos. Oh nuestro Padre, pedimos pues tus ricas bendiciones para este nuevo año, para nuestras hermanas ancianitas, como ya escuchábamos también, que tú les fortalezcas, que tú les bendigas, que tú les proveas lo necesario diariamente, nuestro Padre. Hermanos en la comunión de la asamblea, hermanos, hermanas que no están aún en la comunión de la asamblea, amigos que nos visitan, bendícelos a todo nuestro Dios en este nuevo año. Y te damos gracias por este año que está terminando, este año que nos has prestado la vida, nos has dado la salud y nos has concedido el tiempo también para compartir con otros tu preciosa y bendita palabra. Encomendamos en tus manos, nuestro Dios, a todos los hermanos, a la asamblea local y todas las asambleas, aquellos especialmente que nos sintonizan y nos escuchan. Pedimos tu bendición para todos. Bendito Padre Celestial, dejamos en tus manos todas las cosas y todas las peticiones que han subido delante de ti, porque nuestros hermanos y hermanas también están orando, Señor. Estamos unidos, orando a ti, nuestro Padre, rogando a ti. Y cada uno, Señor, ha expuesto su necesidad y su petición delante de ti. Han entrado delante de ti, como leímos en tu palabra, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, tú nos lo concedas en tu santa y divina voluntad. Nos encomendamos pues en tus manos. Gracias, Señor,
por habernos concedido esta transmisión y suplicamos tu ayuda para que podamos continuar en estos días, en estas semanas y meses que vienen, en tu voluntad, para seguir transmitiendo, predicando el Evangelio y también llevando la enseñanza y el sustento a tu pueblo para animar y consolar a tus hijos también. Nuestro Padre, nos quedamos en tus manos, agradecidos por toda bendición y por tu preciosa palabra que hemos leído y que ha confortado nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos, bendiciones a todos, un abrazo. Gracias, hermano Jairo, por Gracias, hermano. la compañía. Sí, claro. Saludos a todos. El Señor los bendiga ricamente. Feliz año 2021. Bendiciones.